Muy buenos días. Hoy en Filosofía 2 vamos a concluir esta larga introducción que hemos hecho para pasar a los temas monográficos, a los cuales pasamos ya este próximo martes, iniciando el de peronismo y antiperonismo. Recuerden que metodológicamente de lo que se trata es que ustedes, ya sea que aprueben en forma regular, ya sea que aprueben en forma libre, ya sea que promocionen la materia, tendrán que hacer una reflexión filosófico-histórica sobre un tema monográfico. Y reflexión filosófico-histórica significa que manejen los conceptos fundamentales, las claves, los marcos teóricos y, sobre todo, esto que estamos viendo ahora. Para poner por caso, nosotros estamos viendo un último paso de la cuestión de historia, metáfora y mito de Hans Blumenberg, que nos tomó varias clases por la novedad, la originalidad y la no sencillez o dificultad que tienen el acceso a sus textos. En el próximo práctico hablarán sobre el tema y evaluarán el tema de Blumenberg. Y en el siguiente van a trabajar sobre el texto que les están repartiendo, que tiene que ver con las metáforas constituyentes de la generación del 1837, como se llama a la Asociación de Mayo, que es donde están como figuras estelares en pareja genial la metáfora Alberdi y la metáfora Sarmiento, con las metáforas que ellos crearon. Por decir así, la metáfora Sarmiento-Facundo y la metáfora Alberdi, Constitución y Crimen de la Guerra. Entonces ustedes, ese práctico, leerán el texto que se les ofrece, lo harán al práctico, son tesis y antítesis sobre esa polémica que es el texto basal entre Alberdi y Sarmiento. Hay un tercer personaje importantísimo aquí que se llama Esteban Echeverría, porque él es el impulsor, el iniciador de esta incursión del romanticismo. Él viene de Francia en 1837 precisamente y trae los textos del romanticismo. Y eso se llama también Hegel y todos los ilustrados, Kant, pero también aparece aquí en el Río de la Plata el señor Vico, en la época ya del rosismo, que hay un italiano traído por Rosas que trae a Vico. Entonces, me detengo un poco en esta cuestión metodológica del práctico porque es la primera prueba de fuego que ustedes pueden y deben aprobar de bien a excelente. Y eso significa que ustedes expurgarán, leerán a fondo el texto, aplicando lo que saben de mito y metáfora. Y no es lo mismo mito y metáfora en Vico que mito y metáfora en Alberdi. En Alberdi, en Blumenberg, en Vico se nos habla de los universales fantásticos. Hemos visto la polaridad que hay entre la tópica y la crítica, la polémica entre Descartes y Vico, siendo la tópica aquello que apela a la persuasión, a lo simbólico, a lo poético, a lo metafórico, y siendo la crítica aquello que apela al conocimiento científico. Pero después hemos visto extensamente e intensamente, y hoy concluimos ese recorrido por las obras de Blumenberg, que varios siglos después reflota este tema. Y obviamente, a pesar de las grandes convergencias que hay con Vico, que él mismo reconoce, hay una gran divergencia y que ustedes ya pueden
sospechar o adivinar. Blumenberg es tajantemente un rupturista respecto de las fuentes del sentido, de la metafísica, del mito, de la teología, del cristianismo, cosa que no es el señor Vico. Entonces ustedes tendrán lo que han visto aquí en las clases teóricas de mito y metáfora en Vico y Blumenberg y tendrán que aplicarlo a Alberdi y Sarmiento. Después, cuando sea la sección de preguntas, si no les queda algo claro de esto, lo repasamos. Vamos entonces al epílogo, al postludio de esta presentación de Blumenberg. Y lleva por título este postludio o este epílogo, Ilustración sin ilusiones con una resignada aceptación de la pérdida. Eso es lo que describe a Blumenberg. Y el recorrido que venimos haciendo de las principales obras de Blumenberg había puesto de manifiesto, a través de todas ellas, cómo se extiende un hilo conductor, el hilo conductor de un doble pensamiento fundamental. Y hay que esbozarlo aquí de nuevo en sus rasgos esenciales, para mostrar los paralelismos existentes entre sus diversos escritos. La primera parte de este pensamiento fundamental está compuesta, como ya se ha señalado repetidas veces, por la tesis de la prepotencia indiferente de la realidad carente de fundamento racional. Esa inversión del principio de razón suficiente que preludia todo ese racionalismo absoluto que va a llegar a Hegel, aquí se llama el principio de razón insuficiente. No hay fundamento, no hay valor, no hay propósito, ni en mi vida, ni en la vida de los hombres, de los pueblos, ni del cosmos. Eso es el último Blumenberg. Ahora, esta tesis de la prepotencia indiferente y despiadada de la realidad carente de fundamento racional la ha expresado Blumenberg como la realidad como absolutismo o el absolutismo de la realidad. Y representante de esa tesis era en La legitimidad de la edad moderna, esa colosal obra en que él está cincelando o esculpiendo su pensamiento más fundamental. En La legitimidad de la edad moderna está reseñando la idea medieval de la no fiabilidad del mundo, porque ese mundo no es fiable, porque se encuentra en las manos de un Dios que es arbitrario, que es caprichoso, que puede suspender a piacere las leyes o reglas de la naturaleza, puede suspender todo. Entonces es profundamente no racional aquello que se puede esperar de Dios. Por eso, a esta concepción se asocia en la génesis del universo copernicano esta imagen de los desiertos vacíos de sentido y yermos de un universo inconmensurable. Entonces, legitimidad de la edad moderna, génesis del universo copernicano, pasemos a la tercera obra colosal, y esa es el trabajo sobre el mito. El trabajo sobre el mito es presentado como la carta de identidad de un universo que es indiferente y frío, bajo el título central del absolutismo de la realidad. Y este constituye, cuarta obra, la legibilidad del cosmos, que tiene el trasfondo, o presenta el trasfondo sobre el cual destaca la naturaleza como libro. Habíamos hablado de la metáfora del libro absoluto. Cuando llegan las Sagradas Escrituras, cuando llega la Biblia, en esta legibilidad del cosmos, está introduciéndose el absolutismo del libro. Y de esta legibilidad del cosmos destaca la naturaleza como libro. La naturaleza es un libro que está escrito en caracteres matemáticos, dice esos físicos, filósofos modernos. Pero frente a esto surge
una quinta obra colosal de este buen señor, Hans Blumenberg, que se llama Tiempo Vital y Tiempo Cósmico. Y ese es el que probablemente a todos ustedes y a mí también nos escuece más, nos pica más, porque nos muestra, en contra de las pretensiones narcisistas que tenemos de considerarnos el centro del cosmos, el centro de la vida, los mejores de todos, aquellos en los que se alumbra de manera más espléndida la racionalidad de todo. En Tiempo Vital y Tiempo Cósmico se nos muestra una vez más la indiferencia y la desconsideración de la realidad prepotente que se hace presente sobre todo en la desproporción entre tiempo cósmico y tiempo vital. ¿Qué hacen 70, 80, 90, 120 años de la vida de un hombre o de una mujer frente a los 30.000 o 20.000, si lo quieren poner en corto, millones de años que tiene el cosmos? No somos nada. Parece letra de tango, y no hay tango que lo diga más patéticamente que Blumenberg aquí. Y aquí viene la última obra colosal de Blumenberg que hemos estado reseñando hasta ahora, Las salidas de la caverna, que muestra cómo la realidad inhóspita e inclemente encarna tendencialmente el mundo exterior de fuera de la caverna. La realidad dura, implacable, indiferente, resulta insoportable y asfixiante a seres débiles y limitados como nosotros los hombres. Por eso es que todos nosotros vamos buscando por la vida de posibilidades de escapar del absolutismo de la realidad, de poner a distancia el absolutismo de la realidad, de paliar los efectos devastadores para nuestros narcisismos, sobre todo del absolutismo de la realidad. Y las distintas aportaciones a este distanciamiento constituyen la segunda parte del pensamiento fundamental de Blumenberg. Primera, hilo conductor primero, la prepotencia de la realidad inclemente, impiadosa, dura, y nuestros intentos de alejarnos de ella o de neutralizarla a ella. La segunda es describir estos distintos aportes al distanciamiento. En la legitimidad de la edad moderna se acapara nuestra atención la autoafirmación humana, fundamental para Blumenberg. En la legitimidad de la edad moderna frente a ese Dios caprichoso y arbitrario y ese mundo que es indomable, indisponible, la legitimidad de la edad moderna está planteando que la ciencia y la técnica son la contrapartida al absolutismo de la realidad. En la génesis del universo copernicano se presenta, en cambio, vuelta de tuerca sobre la legitimidad de la edad moderna, se presenta que la Tierra es el único oasis en este cosmos inhóspito e inconmensurable del desierto sideral. Y las historias, los relatos, los mitos de la más diversa especie son los que procuran generar sentido y se hacen cargo de la función de mantener alejada la realidad prepotente y vacía de sentido. O sea, los hombres contamos cuentos y hacemos historias, narramos historias porque queremos creer que somos importantes. Queremos creer que el corto lapso de la vida personal, de la vida de un pueblo, de la vida de una civilización, son muy significativos. Entonces inventamos la historia para saltar ese cepo o esa cimitarra que cae sobre la insignificancia de nuestra vida. Por el contrario, a esto que les acabo de decir de la génesis del universo copernicano, surge la legibilidad del cosmos que describe la transformación de la realidad indiferente y despiadada en un texto significativo. ¿Qué importancia tiene
un corpus textual significativo como nueva estrategia para salir de la caverna y ponernos a resguardo de la prepotencia del absolutismo de la realidad. Y esta función de buscar ese amparo o refugio en las historias, en los cuentos, en los mitos, corre a cargo en tiempo vital y tiempo cósmico del mundo de la vida. Recuerden que había el Lebenswelt, era el mundo de la vida cotidiana, banal, nuestra. Pero está el tiempo cósmico, el tiempo de la vida del Lebenswelt, de la vida del hombre pequeño que somos, y estaba ese sideral y prepotente y mudo y absurdo cosmos universal. Entonces, cuando el mundo de la vida me ofrece a mí, para resguardo, un lugar acogedor en el que hay cosas que son obvias, cosas que yo no me pregunto. Yo no ando por la vida cantando cuentos o contando historias. Doy por válido y por verdadero cosas que no son tan válidas ni verdaderas per se. Esas cosas obvias, incuestionadas, nos permiten a nosotros vivir bien. No de la vida buena, sino darnos una buena vida, porque no puede haber buena vida, ni por supuesto vida buena, sin sentido. No podemos vivir una buena vida en el absurdo. Vayan y pregúntenle a Sartre, a Camus o a Ionesco, con sus filosofías y sus teatros del absurdo, ¿qué nos depara el absurdo? Absurdo es sordo al sentido, sordo al logos. La absurdidad es la sordera existencial nuestra. Y nosotros necesitamos no creer que no vivimos una vida absurda. Es la vida del hombre una pasión inútil, decía Sartre, porque venimos de la nada y vamos hacia la nada. La nada y de la que vengo y de la que voy, eso es lo que es infinito, mudo, inclemente, impiadoso. Y mientras tanto, en el pequeñísimo y efímero y fugaz tiempo de mi vida, acontece ese milagro de una luz y de una libertad que está destinada a la nada, porque además proviene de la nada. Por eso, la vida general, mi vida en particular, es una pasión inútil, dice el autor del Ser y la Nada, Jean-Paul Sartre. Bien, este cometido de contar cuentos, o cantar cuentos, o narrar mitos, en la siguiente obra se trata más hondamente aún, que era la de las salidas de la caverna, y muy por delante de todas las culturas, con sus instituciones, sus costumbres, se busca que nos otorguen confianza, dominio de la situación y orientación en la vida y la existencia a los hombres, esos cuentos. El hombre, dice Blumer, necesita esos distanciamientos y no puede prescindir en absoluto de ellos si es que quiere soportar la intolerable por prepotente realidad. Al mismo tiempo, Hans Blumenberg nos advierte que en la situación presente no todas las formas de alivio de la realidad son merecedoras de crédito y son aceptables. Aquí empieza un punto sumamente delicado y capital. Lo que nos está diciendo es que los relatos y cuentos del mito, de la teología, de la metafísica y del cristianismo, por poner caso los más emblemáticos, son cuentos que han perdido, en otro momento tenían credibilidad y ahora han perdido credibilidad. Y por eso ese gran cuento, que es contar cuentos, que es la historia, tampoco tiene sentido, como ya hemos visto y seguiremos viendo. Por eso, enfrentarse al pensamiento de Bloomberg
es enfrentarse a la descalificación por la poca credibilidad que tienen las historias en general y las historias o la historia del cristianismo en particular. Este era el punto que les decía, en que hay una distinción capital entre Blumenberg y Vico. Pero no hace falta ir a Vico para ver una versión distinta de esto. Podemos ir a un autor extraordinariamente significativo que se llama Joseph Campbell. Joseph Campbell escribe un libro que se llama El héroe de las mil caras, psicoanálisis del mito. Y partiendo de Freud y de Jung, Carl Gustav Jung, él va a hacer una lectura del mito, y no es el único, pero es uno de los más importantes contemporáneos, una lectura muy diferente del mito de la que hace Blumenberg, porque él no lo está viendo desde el punto de la descalificación de los grandes relatos y de los relatos de sentido y de las búsquedas de sentido y de las expectativas de sentido, sino que él lo está viendo desde el punto de vista de que no es posible vivir humanamente sin los mitos, sin los símbolos, y uno tiene que buscar entonces cuál es la forma de interpretar los símbolos. Bien, volvamos a Blumenberg. Lo que en otros tiempos, con el cristianismo y otros mitos y cuentos, se creyó que era eficaz para romper o neutralizar o olvidar el absolutismo de la realidad, hoy ya no se lo cree. Aunque también el mito haya perdido su función primigenia como tal, no hay que pensar, no obstante, que desaparezca, ni que jamás podamos considerarlo superado en cuanto a esfuerzo humano para crear supuestos básicos de confianza. O sea, hay una cierta actitud ambivalente en Blumenberg respecto del mito. Y aquí venía la figura central de la cultura y las instituciones, porque en esta trama metafórico, simbólica, mítica del existir humano, hay algo que se llaman instituciones, costumbres, morales, y algo que se llama cultura. De las costumbres, de las instituciones a la cultura, se despliegan estas estrategias, ya que hemos perdido el sentido, y si somos honestos para Blumenberg, tenemos que aceptar la pérdida de sentido. Nosotros no abandonamos, está diciendo Blumenberg, la ilustración. La ilustración busca dar razón, pero yo tengo que buscar dar razón sin ilusionarme que voy a encontrar una razón última, mística, metafísica, teológica. Por eso esta, la suya, se ha dicho, la de Blumenberg es una ilustración sin ilusiones, con una resignada aceptación de la pérdida. Bien, en esta tesitura se nos hace imprescindible plantear la pregunta de si este doble pensamiento básico de Blumenberg se corresponde en absoluto con los hechos y es objetivamente correcto. Porque la cuestión aquí es si Blumenberg no estaría incurriendo en lo que incurren todos los escepticismos de todas las épocas de la historia, del pensamiento, de la filosofía. Y todos los escepticismos dicen siempre un gran no. Frente a los dogmatismos que dicen un gran sí, sí, valga, caiga quien caiga y cueste lo que cueste, el escepticismo dice no. Y hay distintas formas en que se ha escanciado o se ha servido ese no. Una es decir, no existe nada. Es el escepticismo absoluto. Segundo paso, si existiera algo, no lo podría pensar. Segundo paso del escepticismo. Tercer paso, si lo pudiese pensar, no lo podría decir. ¿Cuál es el problema con el escepticismo? Es algo con lo que están lidiando precisamente los filósofos primeros
de los Sócrates, los Platón y los Aristóteles, porque la posición escéptica, relativista, es la que tienen los sofistas. Se puede decir que la filosofía nace en contra del escepticismo, porque es un gran sí detrás de las preguntas por el sentido de las cosas, por la esencia de las cosas, de Sócrates, Platón, Aristóteles. Entonces, tiene una larga data. Pero ¿cuál es la mejor refutación del escepticismo para los que tienen la opción de ser recolectores de sentido, como dirá Ricoeur? La escuela de la sospecha de Marx, Nietzsche y Freud son ese escepticismo respecto de la posibilidad de los mitos, de la teología, de la metafísica. Eso es la escuela de la sospecha, dice Ricoeur, y está del otro lado aquellos filósofos que se niegan a seguir el escepticismo y entonces están buscando hermenéuticamente la recolección del sentido. Bien, ¿cuál es la mejor refutación que harían los recolectores de sentido respecto de estos sospechantes profesionales, que son los escépticos o los relativistas? Es decirles de pagarles con la misma moneda. Y eso es lo que uno le puede hacer al señor Blumenberg. Si nada tiene sentido, usted está afirmando que eso, que nada tiene sentido, tiene sentido. Si usted dice que nada se puede conocer, está afirmando que eso que usted dice, que nada se puede conocer, lo está conociendo. Eso se llama una autocontradicción pragmática. Bien, ¿incurre en eso el señor Blumenberg? Parcialmente sí. Parcialmente sí, y ahora veremos en qué parcialmente sí y parcialmente no. La cuestión es que yo les he estado hablando aquí para exponerle a Blumenberg de unas cuantas cuestiones que comprometen la razonabilidad y la racionalidad, distingan las dos palabras que no son lo mismo, del discurso de Blumenberg. ¿Por qué la comprometen? Porque yo les he hablado de absolutismo de la metáfora, absolutismo de la realidad, absolutismo de ese Dios arbitrario, absolutismo del libro. Miren la cantidad de absolutos que les voy mencionando. ¿Y de dónde lo saca el señor Blumenberg eso? Lo sacará el señor Blumenberg para decir o ofrecernos la versión más racional y razonable a partir de una decisión irracional. Esa es la sospecha que uno puede legítimamente arrojar a los pies o al calcañar del señor Hans Blumenberg, porque él ha tomado una postura personal que no ha sido siempre la misma, porque hemos visto la genética de Blumenberg. Entonces, este decisivismo irracional estaría empañando esa gran empresa filosófica de Hans Blumenberg. Y eso queda ilustrado por las mismas palabras de Blumenberg que yo les decía, ante esta forzosa alternativa entre una demostración científica que se basa en principios, en conceptos, en razonamientos trabados coherente y consistentemente, y el mayor principio formulado por Leibniz es el del principio de razón suficiente, con sus 4 corolarios, el lógico, el ontológico, el físico y el ético. Frente a eso, Blumenberg, el primero que lo dice así, con esa claridad, dice que tenemos que armar la estructura de nuestra filosofía a partir del principio de razón insuficiente. Y a él ya nos hemos referido varias veces en distintos capítulos. Pero con él, además, se está significando la posibilidad de otorgar credibilidad a un pensamiento sobre la base de argumentos plausibles. Blumenberg está diciendo, yo no les pido que crean en esto que yo estoy diciendo a partir de las inferencias lógicas y las demostraciones científicas. Yo les estoy pidiendo simplemente que vean si los argumentos que yo estoy dando son plausibles. Y las afirmaciones de las proposiciones científicas o científicamente fundamentadas no son
accesibles a una demostración. Está propiamente en el seno de la cientificidad un problema colosal también, un problema monstruoso, si me permiten decirlo hiperbólicamente. ¿Cuán racional y razonable es partir de principios de racionalidad para razonar? O sea, ¿qué validez tienen los principios? San Aristóteles, así. Dice Aristóteles, los principios son per se nota. Los principios del pensar y conocer y los principios del obrar son evidentes, apodícticos, universales, apodícticos o necesarios. Y el que dice que se puede demostrar un principio se equivoca, dice Aristóteles. Y el que dice que puede prescindir de los principios, dice Aristóteles, es porque es un ignorante. No se puede prescindir de los principios. Entonces, ¿de qué principio estamos hablando aquí? No del principio de razón suficiente, porque lo que hace Leibniz es consumar a Aristóteles, sino inaugurar con Blumenberg el principio de razón insuficiente y decir, no me pidan demostraciones e inferencias lógicas, apodícticas. No, pídanme que mis argumentos sean plausibles. Aquí, de nuevo, está girando el compás de la filosofía de la crítica científica de Kant a la tópica persuasiva de Vico. Pero estamos unos cuantos siglos después de Vico. Bien, otorgar argumentos plausibles como condición necesaria y suficiente para armar esta trama discursiva. Aparte de la demostración científica y de la decisión irracional, dice Blumenberg, existe la posibilidad de la orientación ponderada de argumentos. Y la plausibilidad es una forma de validez que posee un fuerte poder de atracción y opera sin pruebas concluyentes. Esa modesta plausibilidad apoyada en argumentos es de la que se vale Blumenberg. Y Blumenberg dice que eso no tiene el peso de lo que es razonable por la contundencia de los motivos que se aportan, ni tiene la cualidad de ser una mera opinión personal, sino que posee el alcance de una propuesta interpretativa, hermenéutica, basada en argumentos plausibles. Ahora bien, los exaltados y vehementes, son términos que usa Blumenberg, los exaltados y vehementes planteos significativos de índole mítica, religiosa, metafísica o teológica, ya no poseen, según Blumenberg, los atractivos de antes y como consecuencia le allanan el camino a la idea del absolutismo de la realidad. Y esto tiene múltiples causas. Primero, el mundo moderno en el que nosotros vivimos ha permitido el nacimiento de estructuras de conciencia que se comportan de manera tendencialmente indiferente respecto a los problemas básicos de la tradición metafísica. Las personas comunes y corrientes del siglo XXI, y las del siglo XX también, no iban por la vida preguntando si la vida tiene sentido, si la realidad existe, si la verdad es tal o cual cosa, si existe la verdad. Nada es verdad ni es mentira, todo según el cristal con que se mira, dice Campoamor en la España de oro del siglo XVI. Y muchas veces ustedes habrán escuchado eso, nada es verdad ni es mentira. ¿Es así? Que eso es así, lo vienen abonando todos aquellos filósofos que se enmascaran o se ponen detrás de la posición esta de los Hume o de los Holbach, pasando por los Nietzsche, los Marx, los Freud, hasta nuestros días, que hacen o contribuyen a que se desmoronen los presupuestos de plausibilidad
de los que el pensamiento especulativo, mítico, metafísico, teológico, extraía todas sus fuerzas. Ahora, hay otros aspectos que son aún más determinantes que estos para mostrar la plausibilidad de la implausibilidad de los grandes relatos y de las grandes expectativas de sentido que ofrece Blumenberg. Y eso es la conjunción de las modernas ciencias naturales con el historicismo. Un autor clave, Karl Popper, escribe La lógica de la investigación científica. Y él sigue en la tradición y la hace avanzar a la tradición epistemológica de que lo único que es ciencia se tiene que medir ya no con Newton, como ha hecho Kant, sino con Einstein. Pero a la lógica de la investigación científica, que es el curso de las ciencias naturales, le opone y contrapone el pensamiento de la miseria del historicismo. La miseria del historicismo y la concepción de la sociedad abierta y sus enemigos. Este pensador austríaco que vive en Inglaterra y que se torna en el líder ideológico del pensamiento liberal, habla en la miseria del historicismo de que ya sea Platón, ya sea Hegel, ya sea Marx, todos ellos operan de un modo no científico. Entonces la miseria del historicismo es impugnada por las ciencias naturales. Volvamos aquí a Blumenberg. Blumenberg muestra, o trata de mostrar, la conjunción de ciencias naturales con historicismo. Para el pensamiento de la edad moderna ha sido decisiva la neutralización y objetivación científica del mundo, un proceso sutil pero enormemente eficaz de desmitificación del mundo. Eso ya está en ese gran positivista, fundador de la sociología, que se llama Max Weber. Max Weber es el que ha formulado más canónicamente, y lo está siguiendo Blumenberg aquí, la cuestión de que hay una wertfreie Forschung, una investigación libre de valores. Cuando yo voy a hacer una investigación y entro al laboratorio o al escritorio o a donde fuese, al búnker del pensamiento, tengo que dejar colgado en el perchero lo que yo creo, lo que yo siento, lo que a mí me emociona. Yo no puedo entrar al laboratorio, al aula o al gabinete o a donde fuese con inteligencia emocional. La única inteligencia que funge y sirve es la inteligencia racional, no la emocional. En inglés se dice como una expresión coloquial, eso que está diciendo vos es pura emocionalidad. Vos tenés que ser racional. Entonces acá nos están diciendo objetivación y neutralización axiológica. Objetivación. ¿Existe la objetividad? ¿Existe la objetividad? Sí, por supuesto, eso, si se lo preguntan al señor Kant, dice, por supuesto, porque él es el que ha instaurado la metafísica de la objetividad y de la representación desde el pensamiento crístico. Si se lo preguntan a Nietzsche, pero ese es un mito de los ilustrados. Lo que existe, lo único que existe es la voluntad de poder, el patos, los instintos. Entonces, ¿a quién le preguntamos? Le preguntamos a Blumenberg. Y para Blumenberg es como una verdad a pie juntillas, el valor de la modernidad medido por el rasero de la neutralización, indiferencia axiológica, esto es, nada es bueno ni malo, nada es verdad ni mentira, lo de Campo Amor, aquí es nada es bueno ni malo. La neutralización axiológica y la objetivación científica del mundo. Esto es lo que ha desmitificado, es lo que ha desencantado al mundo. Y el mundo científico se configura sobre la base de resultados de la investigación experimental, teorías y fórmulas que de por sí son absolutamente neutrales e indiferentes respecto a toda atribución de sentido. Cuando veníamos hablando del absolutismo de la realidad, decíamos sin propósito. Vayan a buscar qué significa la palabra propósito.
Ah, yo lo he hecho sin intención. Le acaba de romper un jarrón chino de la dinastía Ming a la mamá. Y dice, mamá, yo lo he hecho sin intención, sin propósito. Propósito es la intención de hacer algo. Sin propósito, sin sentido, sin valor, sin fundamento. Ese es el absolutismo de la realidad. No es, la realidad no es lo que es porque a mí me gusta, porque yo quiero que sea así, porque yo me propongo que sea así. La realidad es lo que es, independientemente de mí, absolutamente independientemente. Es lo que es. Atribución de sentido, ¿de dónde voy a sacar el sentido? Ah, porque Dios me ha dicho. Atribución de sentido trascendente de mi vida y de la existencia humana en general. Y todo esto, este reconocimiento honesto de la prepotencia y el absolutismo de la realidad, me lleva a darme cuenta que yo no soy ni un animal simbólico, como Cassirer y el propio Bloomberg decía, ni soy un animal científico, ni soy un Homo sapiens, sino que yo soy una piecita más de la naturaleza. Estoy inscripto en el devenir de la naturaleza y me instalan en un planeta diminuto, pequeñín, dentro de una galaxia espiral con más de 100 mil millones de soles, en el conjunto o en el plexo universal de millones de galaxias. Qué insignificantes que somos. Y nosotros podemos decir con Pascal, y bueno, está bien, está lo infinitamente grande que me apabulla y lo infinitamente pequeño que ni lo llego a ver, pero yo al menos, que no soy capaz ni de lo infinitamente grande ni de lo infinitamente pequeño, soy un junco pensante. Y el mundo me envuelve, pero yo por el pensamiento envuelvo al mundo. Gran consuelo, gran. Entonces yo como ser pensante envuelvo al mundo. Soy capax Dei, soy capax universi, capaz de Dios, capaz del universo, de captarlo por el pensar. ¿Y qué me dicen las ciencias cognitivas y las neurociencias hoy? No, muchacho, no te ilusiones. Tus conductas son solo el efecto muy positivo y demostrable, por mapeos cerebrales y lo que fuese, de unos sistemas neuronales y de un funcionamiento específico del cerebro. Chiquito, no tenés mente, no tenés espíritu, tenés cerebro solamente. Y el cerebro opera en forma físico-química. Y anda a seguir los lineamientos de las recetas farmacológicas que usan los neurólogos, los psiquiatras y los psicólogos, y ahí ya te vas a resolver todos tus problemas neuronales y neurológicos. No, hay algo más que mis neuronas y que mis neurastenias y que mis sistemas nerviosos. En cambio, el positivismo dice mente o cerebro, gran cuestión grande de la metafísica del siglo XX y XXI. Y está Popper y un premio Nobel que se llama Eccles que discuten eso. Pero hay miríadas de hombres y mujeres que discuten mente-cerebro. El primero que lo hizo, a mi juicio, genialmente, a comienzos del siglo XX, se llama Henri Bergson. Y él muestra que nuestro cerebro es una continuación orgánica de nuestro cuerpo, de nuestra carne subjetiva. Pero nuestra mente es infinitamente más digna y superior que el cerebro. No vamos a zanjar aquí la cuestión, pero en esos berenjenales se pone Blumenberg. Sea como fuese, aún sin entrar en esto, la experiencia que hacemos todos por efectos del absolutismo de la realidad es que nosotros no disponemos de nosotros mismos. La no disponibilidad de sí mismo y la propia contingencia que somos no solo insignificantes, sino que no somos necesarios. Por eso, ante el hecho de que todos vamos a parar al asador, todos vamos a morir, cuando tomamos conciencia de eso, de nuestra mortalidad, y solemos escabullirle al bulto ese, nos da un pavor y una angustia existencial digna del más angustiado de Martin Heidegger. Entonces,
no disponibilidad y contingencia de nuestra existencia, que ofrece por sí solo un motivo suficiente para reconocer que no existen modelos significativos que me saquen de la insignificancia en la religión, en el arte, en la mitología, en la metafísica y por supuesto tampoco en las ciencias. La ilusión del cientificismo es que la ciencia va a otorgar el sentido que ya han perdido como otorgadoras de sentido la ciencia, la religión, la teología, la metafísica. Bien. En concomitancia, o sea, en conexión con todo esto, el historicismo moderno ha generado una conciencia muy aguda de la relatividad de todos los patrones interpretativos surgidos en el decurso de la historia. ¿Qué pasa con el relativismo? El relativismo es que nada es verdad ni es mentira, todo es según el cristal con que se mira. Eso es campo amor. Nietzsche habla del perspectivismo. Tampoco existe el yo soy la verdad de Cristo en Nietzsche, obviamente. Relativismo. De Nietzsche lo toma José Ortega y Gasset, el perspectivismo vital de Ortega y Gasset, enfrentado al no perspectivismo o al absolutismo del sentido del señor del sentimiento trágico de la vida, que se llama don Miguel de Unamuno. Entonces, el historicismo es un relativismo. El relativismo dice que no existe nada absoluto. Qué interesante. Si no existe nada absoluto, tampoco puedo hablar del absoluto de la metáfora, del absoluto del libro, del absoluto de lo que fuese. Hacer presente un saber histórico correspondiente significa objetivar las distintas representaciones del mundo. Y ello comporta un desmontaje de las cosmovisiones y de las visiones de la vida. Yo tengo que deconstruir, dicen los postmodernos con Derrida a la cabeza. Tengo que desmontar, porque las historias son puras invenciones, puros cuentos, en el sentido negativo del término. Entonces, la reflexión histórica haría accesibles y comprensibles los mundos, pero al mismo tiempo nos quita la posibilidad de hacer nuestro, sin más problemas y como algo obvio, uno de dichos mundos. O sea, vivimos en la pluralidad de los mundos posibles, pero nosotros no tenemos ningún mundo, porque cualquiera diga que este mundo, el mundo del nazismo, el mundo del comunismo, el mundo de la Argentina, es el mundo, cae bajo la picota o la cimitarra o la guillotina del relativismo. No se puede absolutizar nada. El historicismo es el que confluye con las ciencias naturales, con su prepotente e imperial avance, para neutralizar las configuraciones significativas de las imágenes del mundo y reconocer la legitimidad de esas configuraciones de sentido implica la ruptura consecuente y radical con el cristianismo. Esta es la tesis final de Bloomberg. Final, non troppo, pero no tanto, como veremos. Ruptura radical y consecuente con el cristianismo, porque el cristianismo ha sido la fuente de todas las artes, las ciencias, las filosofías y las teologías desde que se echó a rodar en la historia. El cristianismo, la ciencia, para poner el ejemplo más galileano y aparentemente anticientífico de la Iglesia, la ciencia nace en el occidente cristiano y no puede haber nacido en ningún otro lugar. Y ni que hablar de lo que significa la historia y la filosofía de la historia, que nacen con San Agustín. No, corrijo, antes, con el profeta Daniel. La historicidad de la historia nace con el judeocristianismo. En los otros lados, el propio Heródoto era como un periodista, era un narrador de crónicas. La historia implica el absolutismo del eschaton, hemos visto, de la argeología, que es el principio de todo, a la eschatología, el fin de todo. Entonces,
aquí está poniendo en cuestión lo que era la base de la formación del propio Bloomberg, que él hace una tesis doctoral en el momento en el que todavía no había terminado de despedir a la metafísica, sobre la filosofía escolástica y neotomista. Y cuando hace esa tesis doctoral, escribe sobre aportaciones en torno al problema del carácter originario de la ontología escolástico medieval. Ese es el título de su tesis doctoral. Y él contempla allí todavía la posibilidad de una metafísica basada en la no disponibilidad de la existencia humana. O sea, yo no dispongo de mi propia vida. Mi vida la recibo como dada. Es más, mi vida la recibo desde un otro. Otro me ha dado la vida. Un otro con O mayúscula. Porque ¿qué tienes tú que no hayas recibido? Dice la Biblia. Pero no nos pongamos tan bíblicos y confesionales. Hay un filósofo judío, lituano, francés, que ha hecho toda su filosofía en torno de la alteridad y la temporalidad. Se llama Emmanuel Levinas, citado aquí por el señor Blumenberg. ¿Y por qué ha hecho eso Levinas? Porque viene de otro inmenso filósofo judío alemán que se llama Franz Rosenzweig. ¿Y qué ha dicho Franz Rosenzweig? Que hay dos y solo dos temas de filosofía, hablando en el siglo XX, contemporáneo, un poquito mayor que Heidegger, el otro y el tiempo. Necesitar del otro para lo más propio y tomar en serio al tiempo. Esa es la frase icónica de la alteridad y la temporalidad existenciales en este muy existencialista y muy empirista Franz Rosenzweig. Y cuando toma ese legado, Levinas concibe una obra extraordinariamente significativa que empieza la obra magna de él con totalidad e infinito. Otra obra fundamental es De otro modo que ser o más allá de la esencia. Y otra es Del Dios que viene a la idea. Pero para resumir, en el contexto de lo que estamos viendo aquí, de la no disponibilidad de la existencia humana de la que habla Blumenberg, y cita Levinas, bajo el título de las últimas posiciones metafísicas, examina Blumenberg posiciones existenciales. ¿Qué es lo que está diciendo Levinas? Levinas, en los años 28 y 29, ha asistido a las últimas clases del profesor Edmund Husserl, que se estaba jubilando. Y en ese momento ya estaba como niño prodigio y excelente discípulo de Husserl, Martin Heidegger. Y Levinas lo sigue a Heidegger, embobado como todo el mundo quedaba embobado de escuchar a este hombre que hablaba con tono oracular, en forma críptica, como si fuese un profeta, y hablaba de este Dasein, de este existente, la existencia, no la esencia. Después Heidegger, en el 33, ya había huido a Francia, Levinas, por la persecución a los judíos que estaban haciendo los nazis. Heidegger asume el rectorado de la Universidad de Friburgo. Es el primer rector nazi en Friburgo. Le llega la noticia a Levinas y Levinas se jura a sí mismo nunca volver a pisar Alemania por ese traspié, para decirlo eufemísticamente, ideológico, filosófico de Heidegger. No ha dejado de admirar el genio de Heidegger en Ser y Tiempo, pero no le perdona ese traspié. En los hechos, en sus primeras obras programáticas, de la existencia al existente es una, la evasión es otra. En esas obras que las escribe y las concibe en medio de la Segunda Guerra Mundial, en la que él es un soldado francés que incluso cae en un campo de concentración para oficiales derrotados,
En esa obra, cuando la va a publicar el libro, ya era la moda, o sea, después de la Segunda Guerra Mundial, la moda era el existencialismo. El existencialismo del derrotado filonazi, que era Heidegger, mediado por alumnos de él, como Jean Beaufret y muchos otros, Merleau-Ponty, el propio Levinas, los franceses que habían llevado la fenomenología a Francia y Heidegger a Francia. Entonces era la moda más campante, el existencialismo. Y está Heidegger, que cree que ser el más heideggeriano y escribe la carta sobre, del existencialismo es un humanismo. Le sale Heidegger por mediación de Beaufret a contestarle con la carta sobre el humanismo, porque Sartre decía que no tenemos esencia, solo tenemos existencia, y esa era una pasión inútil. Bien, cuando es la fama así altisonante y rimbombante del existencialismo, le hace poner una faja al libro de la existencia al existente que dice que no trata del existencialismo para desmarcarse de Heidegger. Bien, todo esto era para mostrar que aquí lo cita de refilón y una sola vez a Levinas Blumenberg porque se le cae toda la estantería si toma en serio la filosofía de la alteridad y de la temporalidad de estos pensadores judíos, y también hay algún cristiano católico del pensamiento dialógico, como Rosenzweig, Buber, Ferdinand Ebner. Bien, Blumenberg examina, para ir más a las raíces, dos posiciones existenciales. Una, la existencia iluminada, existencia arrojada a sí misma. La existencia iluminada la caracteriza como la posibilidad más extrema de la experiencia cristiana de sí misma, de sí mismo. Aquí, el hombre, ahí formándose y conformándose y configurando la Edad Media cristiana, aquí el hombre experimenta su impotencia y la capacidad de comprender el ser y de darle con ello un fundamento a su existencia. Y esto es la beatitud, la felicidad, que dice San Agustín, el disfrute del ser. Y a diferencia de esta existencia iluminada, la arrojada a sí misma no se experimenta ni como impotente ni como potenciada por un fundamento absoluto del ser. Ella se sabe autopotente y autodisponible y ha vuelto a ser arrojada a los abismos hasta ahora desconocidos de impotencia y desesperación. Estamos hablando de esa autoexperiencia existencial en su deyección. Está deyecta. Está el proyecto y está lo deyecto en Heidegger, porque de Heidegger estamos hablando. El representante más señalado de este ser arrojados en el mundo y en la vida, sin que nos pregunten, es la existencia arrojada, tiene como representante principal a Heidegger, y la existencia iluminada a San Agustín. Ahora, para Blumenberg se trata de una cuestión esta de las distancias entre Agustín y Heidegger puramente retórica, porque su reflexión va más allá de estas dos posturas básicas existenciales. Y él dice que hay aún una posibilidad de una tercera postura, y esa tercera postura está encarnada en las preguntas metafísicas que no se agotan en estas dos posiciones de Agustín y de Heidegger. Existencia iluminada y existencia arrojada. Porque existen más posibilidades radicales. Y de ser esto así, habría que plantear nuevas preguntas a partir de un descubrimiento de la experiencia humana de sí mismo, que sin hipérbole puede considerarse como definitiva. La experiencia de la existencia que no es dueña de sí mismo. La experiencia de la existencia que no es dueña de sí misma. Y esta tercera posición es a la vez algo menos que la existencia iluminada y algo más que la existencia arrojada. Y a partir de esta última experiencia se tiene que plantear toda la indagación metafísica, decía el joven
Blumenberg, que no había cortado amarras con la ontología escolástica y medieval. La experiencia de la facticidad no disponible como el hecho desnudo de mi propia existencia hace posible y estimula el pensamiento metafísico. Incluso en 1945 todavía, Blumenberg propone penetrar en las oscuras profundidades de aquello que todavía puede presentar una posibilidad para nosotros. Impulsarnos a esclarecer nuestro origen histórico. El de si el retorno de Dios forma parte de las posibilidades que aún nos están abiertas. Eso decía en el 45 todavía Blumenberg. Incluso un poquito más adelante, en Paradigmas para una metaforología, parece que Blumenberg está empeñado de algún modo en la salvación de la metafísica, el desvanecimiento progresivo de la metafísica y una transfusión de sus energías a la metaforología como una última metafísica. Porque siguen existiendo tanto la necesidad teórica de totalidad como la necesidad pragmática de orientación en la vida y la existencia. Y el lugar tradicionalmente reservado a la metafísica lo ocupará ahora en Blumenberg la metáfora absoluta. A lo único que se opone la metáfora absoluta es a su disolución en una conceptualidad científica, de nuevo la crítica y la tópica de Vico. Como metáfora absoluta de los tiempos modernos se recurre, como vimos, al nombre de Copérnico, para mostrar la relevancia solo periférica del hombre en un cosmos cada vez más vacío de sentido y abandonado de Dios. Y la ruptura radical con el cristianismo y la metafísica tradicionales se realiza, sin embargo, hacia la mitad de los años 60, con la legitimidad de la Edad Moderna. En conexión con este paso se llega a la configuración del doble pensamiento básico de Blumenberg, del que venimos hablando, y la decepcionante concepción de esos desiertos siderales sin sentido y sin Dios, que desenmascaran como exagerada y arrogante expectativa la pretensión humana de ocupar una posición cósmica excepcional, el puesto del hombre en el cosmos. Valor excepcional y relevancia cósmica del hombre. El puesto del hombre en el cosmos es un libro de Max Scheler, ese hombre genial, poco menor que Husserl, que siguiendo a Husserl hace esos despliegues fenomenológicos con la impronta axiológica, con la cuestión del sentimiento y los valores. Pero Blumenberg, para seguir desencantándonos de todas estas pretensiones y expectativas de sentido, nos dice que si uno atendiera al principio de la entropía que formula la física, estaría dándose cuenta de que se ha puesto fin a todas las ilusiones sobre el flanco de avance de la evolución, sobre el futuro de la especie humana y de sus obras. Según él, por muy duradera que pudiera ser la aportación de cada individuo a través de sus descendientes a la supervivencia de la especie, un día desaparecerían las condiciones que hacen posible la vida en la Tierra e incluso el universo entero. Ahora bien, si uno sigue, como venimos siguiendo, estas exposiciones de Blumenberg, le dan ganas de llorar con sábana. Pero el propio Blumenberg no es alguien que esté tan descorazonado y desasosegado para rendirse de buenas a primeras a esta patética y metafísica y teológica afirmación de que la metafísica y la teología y el mito no tienen sentido. Frente a la insignificancia del hombrecillo que somos nosotros, frente a la prepotente, desnuda, fría, muda, absurda para nosotros inmensidad del cosmos, él dice, está bien, uno no es importante, el hombre singular que somos no es importante, estoy de acuerdo, pero no hay nada más importante que uno. Y esto nos anima a buscar la superación de la sinrazón del mundo y de la vida, por un lado, y de la muerte, por otro. Y aquí introduce la cuestión de la muerte. Porque con la legitimidad de la Edad Moderna, Blumenberg ya había emprendido una y otra vez el problema de la carencia de sentido.
Y sucede que la época moderna se encuentra con un legado de expectativas de sentido procedentes de la tradición filosófica y del cristianismo. Pero ha resultado fallido el pronóstico de que con el derrumbamiento de la metafísica tradicional y el debilitamiento de la religión bíblico-cristiana, se produciría también una moderación y una disminución de las exigencias del sentido. Si yo les preguntara a alguno de ustedes, ¿ustedes quieren vivir su vida absurdamente? Por supuesto que me contestarían que no. Todos los hombres, a pesar de que se caiga el cristianismo, se caiga la metafísica, se caigan los mitos, todos los hombres fantaseamos, aunque sea, con que nuestra vida tiene sentido. Yo les pregunto, ¿tiene sentido la vida de ustedes? Si siguen a pie juntillas lo que dice Bloomberg, no me van a hacer caso, ¿no? Se suicidan. Y por eso el propio Bloomberg dice, a pesar de la caída del cristianismo y la metafísica, siguen vigentes y se amplían las exigencias de sentido que tenemos los hombres. Y Bloomberg advierte que la expresión esa, carente de sentido, implica una queja que no se puede considerar justificada por principio y que no se puede comprobar de ningún modo. Bajo la hegemonía de las ideas religiosas, decía Nietzsche, nos hemos acostumbrado a la representación de otro mundo, posterior, inferior, superior, de modo que al acabar con la locura religiosa, dice Nietzsche, nos queda un desagradable sentimiento de vacío y privación. ¿Qué es el cristianismo? Nietzsche dice, es platonismo para el pueblo. Y los hombres tratamos de huir a la caverna del cielo para huir de los horrores de la tierra. La falta de propósito, la falta de sentido, la falta de un afecto, de alguien que me quiera, psicológicamente necesario, no se puede mantener más tiempo sin o con, según quien lo diga, la fe en Dios y en un orden esencialmente moral. Esta posición está asentada por Bloomberg en la consideración de que si no se hubieran proclamado nunca las promesas de sentido de la teología bíblico-cristiana y de la metafísica tradicional, nos habríamos ahorrado el doloroso sentimiento de la absoluta carencia de sentido. Y esa absoluta carencia de sentido nos la ha dejado la proclama nihilista del Dios ha muerto de Nietzsche. Y con palabras de Pericles, dice Bloomberg, lo que duele no es el robo de un bien del que nunca disfrutamos, sino la privación de algo con lo que estábamos familiarizados. Tenemos que acostumbrarnos paulatinamente a que nada tiene sentido. Quien no espera ninguna promesa exagerada de sentido no la va a echar de menos, ni tampoco se sentirá decepcionado por su falta. Vivimos en este desolado universo sin sentido, sin valor, sin fundamento. Y otra cuestión conflictiva que inquieta a Bloomberg y aborda en un tono casi melancólico es la de la muerte. Porque la muerte constituye un tema central en tiempo vital y tiempo cósmico. Lo inaudito del morir radica en que hay que despedirse del mundo y de la vida, y ello sin el consuelo de una promesa de reencarnación o de inmortalidad. Bloomberg ya caracteriza aquí la muerte como una tremenda humillación y mortificación del hombre, un fenómeno acongojante. La opinión de que en nuestra existencia angustiada y pesarosa no hay nada que pueda consolarnos de la finitud. El gran filósofo de la finitud, Martin Heidegger, decía que la muerte, que somos los existentes seres para la muerte, y que la muerte es la imposibilidad de toda posibilidad, porque posibilidad es proyecto. Quien se ha muerto no puede proyectar nada, no tiene ninguna posibilidad, se le cierran todas las posibilidades. Frente a eso y contra eso, en la línea de Rosenzweig y Levinas dice, ¿qué es la muerte? Es la posibilidad de toda imposibilidad. Se resignifica la muerte. Pero aquí estamos en Bloomberg, que está más cerca de Heidegger que de Levinas, obviamente.
La opinión de que en nuestra existencia angustiada y pesarosa no hay nada que pueda consolarnos de su finitud. Ya lo hemos visto con Copérnico, con Darwin, con Freud, con esos ataques al narcisismo. Y la miseria más grande de todas, la que hace del hombre un ser necesitado de consuelo, el consuelo ante el morir, ante la muerte. Y a nadie se le puede ofrecer un consuelo frente al hecho de que ha de morir. Porque ese hombre, arrojado a sí mismo y sin consuelo posible, todo individuo tiene que hacer frente a su muerte, a su ir muriendo, a despedirse del mundo, a despedirse de la vida. Y no queda más remedio que intentar hacerlo. Y eso nos acongoja a nosotros como sujetos finitos. Blumenberg sigue estudiando esto y estudia con la mortalidad de Goethe, ese gran poeta romántico, que también estaba luchando nuevamente frente a la congoja que le provocaba la muerte. En 1982 se escribe eso y describe con gran fuerza expresiva el conflicto que tiene la relación de Goethe con la muerte. Lo que más afecta a uno no es el hecho de la mortalidad en sí, sino más bien el problema de cómo responder ante la mortalidad. Frente a este tipo de conflictos solo cabe buscar una componenda, pero no hay una solución. Hay que arreglársela de alguna forma con esa calamidad. Ahora, Blumenberg se esfuerza por reducir los grandes esquemas significativos a algo determinado. Solo que en su caso no se trata de una base, sino de una función, a saber, de distanciarnos del absolutismo de la realidad. Blumenberg es un antirreduccionista postmetafísico, porque él comparte algunas posiciones de los cientificistas contemporáneos que dicen que son materialistas, radicalmente naturalistas, y ese naturalismo los hace rechazar de cuajo todo fuente de sentido en un Dios o en una trascendencia. Y Blumenberg parcialmente acuerda con ellos. Pero en abierta oposición a esto, el hermenéutico Blumenberg rechaza el reduccionismo cientificista de los problemas vitales de la configuración de la propia existencia. Blumenberg es un antirreduccionista postmetafísico. ¿Por qué es postmetafísico? Pero no es un reduccionista, como los materialistas científicos, como Quine y otros. También nuestro genial Mario Bunge. Todos son reduccionistas, cientificistas. En todo momento está claro para él, y no es legítimo obviar el hecho de que la vida humana, aun siendo un fenómeno de la naturaleza, no solo no discurre como uno más de tal índole, sino que el hombre se encuentra en la comprometida situación de tener que tomar postura frente a su medio ambiente y a sí mismo. Y nada exime al hombre en un mundo éticamente irracional, desmitificado, injustificable, de la tarea de llevar una vida consciente con miras a ganar una solidez interna mediante tal postura y actos de entendimiento generadores de sentido. Ahora, hay otras posiciones postmetafísicas que también están en la vecindad de Blumenberg, como las de Topisch y Albert, que se acercan o nos acercan a la tesis del fin de la metafísica, o Jürgen Habermas, que ha escrito un libro sobre eso, el pensamiento postmetafísico, o Foucault, que las cosas simplemente existen independientemente de su sentido. El mundo no representa ningún conjunto significativo. O Rorty, que nos vamos liberando, dice Rorty, despacio pero seguro, de la teología y de la metafísica. Todas son posiciones que están en la vecindad de él. También Heidegger, también Sartre. Pero eso no agota lo que Blumenberg está diciendo. Con ello coincide parcialmente en varias cosas muy profundas. Que la vida no puede seguir recurriendo a la religión y a la metafísica. Pero ante las expectativas exageradas del sentido, no saben qué hacer con la idea de que el sentido de la vida de los seres humanos contingentes mortales que existen por casualidad se derive de algo distinto a hombres contingentes mortales que existen por casualidad. Y se nos está hablando aquí, con Blumenberg, de una cultura poetizada,
de una estética de la existencia, de evitar la crueldad, de ampliar los espacios de libertad en los que podamos fundar, configurar y ordenar nuestra propia vida. Y este proceso de secularización que vivimos ha llegado ya tan lejos que los grandes montajes significativos no tienen ningún atractivo ni despiertan el deseo de adherirse a ellos. La despedida de los mismos no encuentra siquiera un mínimo de resonancia interior. Y por eso se produce esa abulia espiritual. Y finalmente, para ir terminando, para Bloomberg parece bloqueada esta vía. Todo esto de estos buenos señores que hemos mencionado. Aquí no fracasa ya la neutralización del mundo por ese vacío emergente que nos transmite un acongojante sentimiento de angustia y finitud. ¿No ocurrirá que nuestra ingente necesidad de sentido es a la postre inextirpable? Se pregunta Bloomberg. Lo único que podemos hacer todavía hoy es hablar por no callar. Bloomberg es un historiador, un filósofo, un filólogo teológicamente condicionado. Y a pesar de que los patrones teológicos y metafísicos de interpretación han perdido para él toda fuerza vinculante y toda su razón de ser, escribe una última obra, 1988, que se llama La Pasión según San Mateo, que es una obra de Bach, musical de Bach, en la que Bloomberg pone de manifiesto su falta de comprensión hacia el hecho de que Dios Padre pueda seguir siendo Dios con la carga de la pasión de su Hijo. Mateos 25. El libro sobre Mateo, página 251. No solo esto, sino que incluso llega al extremo de plantear la siguiente pregunta, Bloomberg. ¿Sería absurdo pensar que es precisamente esto lo que ha acabado por matarlo a él mismo? El Dios ha muerto, ha sido matado por haber permitido la pasión, muerte de su Hijo. Justamente el libro La Pasión según San Mateo, en cuyo centro está puesta en música por Bach, demuestra lo poco que Bloomberg es capaz de soltarse de lo irremisiblemente pasado y olvidarlo. Bloomberg pertenece a esa generación de filósofos que, al contrario de Armstrong, Smart y Quine, con su logicismo y cientificismo, no puede darse por satisfecho con la autarquía de un pensar sobre el mundo ayuno de sentido. Y como sucede también con Habermas, Rorty y Foucault, Bloomberg es un filósofo que mantiene la idea del hombre como un ser que en el preocuparse y asimilar y reconocer por y de sí mismo, la cura de sí mismo, preocuparse por sí mismo, no puede recurrir a nadie fuera de él. Pero a diferencia de Rorty, Habermas y Foucault, a Bloomberg se le hace difícil reconocer y asimilar el derrumbamiento de las grandes configuraciones significativas. Bien, con esto vemos que hay un consenso acerca del final de la metafísica, y todos estos que coinciden en dar al hombre un valor solo marginal dentro del conjunto del universo. Blumenberg y otros dos alemanes más, Levitt y Schultz, no solo comparten la sobria constatación de que los grandes sistemas significativos han quedado irremisiblemente superados, pero no quieren abandonar eso que fue su niñez feliz, amparadas y cobijadas por el cristianismo. Sus obras tienen algo de luctuoso, porque en ellas se están despidiendo de algo que se ha desmoronado para siempre. Pero la objetividad y la sobriedad de su sentir, la pérdida o la diferencia de todos aquellos que reaccionan de manera agresiva o depresiva al resquebrajamiento de las grandes promesas de sentido. Al primer grupo pertenecen muchos pensadores del siglo XIX que se separaron del cristianismo y de la metafísica tradicional con una vehemente política, como es el caso de Nietzsche o Stirner. Entre los segundos se encuentran los existencialistas del siglo XX, con su grito de angustia del mundo y su queja de la futilidad del mundo y de la vida. Valga citar el ejemplo de Sartre y de Camus. Objetividad sobria, por un lado, serenidad escéptica por el otro. Y este desafío nos obliga a buscar una
conciliación. Y terminemos la exposición de Blumenberg con las palabras finales que se le pueden dedicar, dicho con palabras de Levitt. No se puede pasar por alto que el hombre tiene una naturaleza por razón de la cual no le es posible dejar de inquirir la índole de todas las cosas y hacerse problema del mundo y de sí mismo. Ningún hombre es un creyente, dice Levitt, ningún hombre es un creyente cristiano por naturaleza, pero sí todo lo que es, y lo que sé es por reflexión. Y esto es lo que sostiene Blumenberg cuando dice que el hombre es un ser indeciso y como tal está entregado a una cogitación reflexiva. La reflexión es una forma de pensamiento prudente que origina una postergación de las obviedades incuestionables. Vida, muerte, sentido, absurdo, ser, nada. Todo eso está conjugado en ecuaciones que debemos resolver todos. Y en este estado de reflexión nos aclararemos sobre nosotros mismos, sobre el mundo y sobre nuestro lugar en él, sin aferrarnos a lo antiguo por el miedo. Lo que entonces queremos es afrontar y solventar adecuadamente la pregunta de ¿a qué atenernos? ¿A qué atenernos? Si pensamos en eso, precisamente porque no se nos ha permitido dejar de hacerlo. Reflexión significa no todo resulta tan obvio como era. Eso es todo. Y eso es todo no quiere decir en absoluto que aquí podría verse el nuevo punto de partida de una filosofía especulativa, de una metafísica, de una mística, de una teología, porque una tal posibilidad nos está definitivamente cerrada para Blumenberg tras la liquidación de la metafísica tradicional. Reflexión sin metafísica es expresión de una vida consciente sobre la base de un inquirir, un meditar, que no se arredra ante nada, pero que tampoco alberga ninguna expectativa de sentido imposibles de ser cumplidas. No contar ya con ellas es el precio que tenemos que pagar por vivir en el presente y no en el pasado. Muy bien, con eso terminamos esta extensa incursión en Blumenberg para mito, metáfora, con todo lo que hemos visto. Así que ahora si tienen preguntas, críticas, comentarios, abran el micrófono y con la libertad de los hijos de Dios, exista o no exista, hablen, pregunten, comenten, critiquen. Y si no, arrédrense y afronten el trabajos prácticos a partir de este viernes, del viernes que viene, porque el próximo miércoles les voy a dar la parte monográfica de peronismo y antiperonismo. Pero el próximo viernes ustedes ya están discutiendo el práctico de Blumenberg y el subsiguiente, el práctico de Alberdi y Sarmiento. Esas son las consignas. ¿Está claro? Por lo menos eso, contésteme si está claro o no. Y si no está claro... Yo tengo una consulta. Diga. Cuando hablaba de la objetividad o de las distintas concepciones que había de la objetividad, para Blumenberg entonces no habría nada ni bueno ni malo y eso es lo que deviene en el sin propósito y el sin sentido de la realidad. Muy linda pregunta. Cuando yo tenía la edad de ustedes, hace montones de años, tenía que preparar la tesis de licenciatura en Historia. Y elijo como director de tesis a un gran profesor, un gran historiador argentino, ya murió, que era el profesor de Introducción a la Historia en la UBA, Antonio J. Pérez Amuchastegui. Y elijo como tema objetividad y teleología en la historia. Por supuesto, hasta ese punto de mi formación, o mi regular formación, regular no por seguir una regla, sino por mediocre, era muy pobre. Pero ya en aquel momento me daba cuenta que uno de los devaneos más absurdos que tenemos los hombres en general, y los filósofos y los historiadores en particular,
es pretender que existe la verdad histórica. Nada que sea histórico, formulable en narraciones históricas, puede reclamar ser la verdad. ¿Por qué? Porque nosotros nos aproximamos asintóticamente a la verdad. Cuando Blumenberg está diciendo no existe en la realidad, por el absolutismo de la realidad, ni propósito, ni fundamento, ni valor, está diciendo no existe nada que sea objetivo, pero tampoco le da rienda suelta al subjetivismo. Entonces, en Blumenberg hay una impugnación del subjetivismo y del objetivismo. Porque él está mostrando de que, como si fuese la desnuda realidad, prepotente, muda, indiferente, es lo que es. Y nosotros no nos bancamos a afrontar la realidad, ese quantum de realidad. Entonces siempre, por mecanismo de compensación y de escape y de huida ante lo real, fabricamos configuraciones de sentido. Yo nunca, no les he ofrecido, se lo he puesto en la bibliografía nada más, un gran filósofo de la historia, que es coetáneo del señor Jean-Paul Sartre, y un genio que se llama Raymond Aron. Si ustedes leen la introducción a la filosofía de la historia de Raymond Aron, van a ver esa rémora kantiana que tiene Aron sobre el tema de la objetividad. Los nuevos representantes de la fenomenología de la vida, que se pueden llamar Michel Henry, Jean-Luc Marion, Emmanuel Levinas, todos ellos están contra la objetividad. No existe la objetividad. El que ha instaurado la objetividad se llama Kant. Y la objetividad es el desdoblamiento entre el sujeto y el objeto. El sujeto que conoce y el objeto conocido. Cuando ustedes hacen una investigación histórica, no hacen la investigación de ningún objeto. Hacen investigaciones de sujeto. Ustedes, sujetos, investigan a sujetos. La subjetividad, no la objetividad, es la quintesencia de la historicidad. Pero todo eso los historiadores profesionales y vocacionales dicen, no, yo voy a establecer la objetividad de la verdad histórica. ¿Cuál es la verdad histórica? Si cada interpretación que hacemos de nosotros desmonta las interpretaciones que entran en competencia con ella. Decía Nietzsche, con su perspectivismo del que le hablaba, que no existen los hechos, solo existen las interpretaciones. Y eso lo toman como un lema y un caballito de batalla todos los postmodernos, que no existen los hechos. Le dicen eso a un positivista y se suicida epistemológicamente. Lo único que existe, diría un británico flemáticamente, son los facts, los hechos. Pero aquí nos están diciendo de que no existen los hechos, solo las interpretaciones. Hay montones de ejemplos hermosos, artísticos, cinematográficos, que son ilustrativos de que toda historia depende de la perspectiva que adopta el que la cuenta. El perspectivismo es inherente a ese relativismo, o dicho más suave y tiernamente, la perspectividad de la narración histórica. Cada generación tiene el deber de contar su propia historia, porque va a ser distinta de la generación anterior. Pero cada generación tiene dentro de sí representantes de distintas perspectivas. ¿Qué significa ser albertista o antialbertista hoy? ¿Qué significaba ser cristinista versus anticristinista ayer? Estoy mencionando las grietas más recientes. ¿Qué significaba ser macrista o antimacrista? Ayer cito también.
¿Qué significaba ser nestorista versus antinestorista? Peronista versus antiperonista. Radicales personalistas frente a radicales antipersonales. Laicos o liberales en la generación del 80. Y sigo con las grietas, lleguemos hasta el señor Moreno, Mariano, no el otro de acá, Moreno Saavedra. O sea, todos asumimos como agentes y sujetos históricos una perspectiva que condiciona la forma de mirar y de contar la historia. Entonces no hay en Blumenberg sino una ratificación de eso. Por eso él dice, no hay ninguna configuración de sentido, ni artística, ni mítica, ni mística, ni metafísica, ni teológica. Se acaban. ¿Y qué es lo que queda? Y todas las narrativas nuestras. Pero que no pueden pretender ellas mismas, salvo autocontradicción pragmática, configurarse como la versión verdadera de la historia. Entonces, lo que está haciendo Blumenberg es decir, hay que desmontar los sueños y las ilusiones del objetivismo y del subjetivismo y quedarnos escépticos, pero ilustrados, sin nostalgia, asumiendo la pérdida irremisible de todas las configuraciones de sentido. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. ¿Profe? Sí, diga. Por ahí, ¿no? Viendo un poco análisis global de los filósofos que venimos viendo, y Arendt sobre todo, veo como se Heidegger, Kant o bueno, Blumenberg ahora, es como que buscan una construcción de sentido, y por ejemplo usted decía el tema de los anglosajones, que por ahí son muchos facts, y no sé, ¿no? O sea, más allá ¿El de tema que de haya qué? corrientes Perdón, no te escucho diversas, bien. ¿El tema de qué has dicho? Buscan el tema. la búsqueda de sentido frente, Sí, por ejemplo, a los anglosajones, se nota sí, que, como usted ha dicho, es mucho hechos, mucho más fáctico. sí. Y detrás de todo eso, hay una especie o corriente o una idea de formar, digamos, estamos todavía en la idea de formar una nación o un pueblo que tenga bases sólidas en lo abstracto sería, contrariamente a lo que sería, ¿no?, el Imperio Británico, que es más, se impone por la fuerza. No he entendido una pregunta. A ver, creo que te he entendido y a partir de esa creencia te contesto. A ver. No es una casualidad que un tipo como Jürgen Habermas, que habla de la posmetafísica, nos dice que se han acabado las naciones. Es posnacional la posmetafísica. Entonces, las ideas de nación, imperio, son ideas que también tienen fecha de caducidad. Hoy, ¿quién domina el mundo? ¿Alguna nación? Incluso la poderosa nación de Estados Unidos. No. Los dueños de las multinacionales son los que dominan las naciones. Vayan a leer a nuestro buen cofrade uruguayo Eduardo Galeano. Hay 5 empresas en el mundo, estoy exagerando, pero él las dice, él dice, sí, con ese número de las empresas de noticias, hay 5 oficinas de noticias en el mundo, que es como decir un supra Clarín, una supra Diario La Nación, hay 5 que distribuyen todas las noticias que son fake news en el mundo. Entonces, ¿cómo hablar de proyecto de nación? ¿Vos lo escuchó a algún político argentino hablar de proyecto de nación, de proyecto de república, por más que usen esas palabras? Acaban de hacer una reunión de prensa ayer en nuestro actual presidente hablando de la reconstrucción de la Argentina. La reconstrucción nacional, decía Perón. Usamos metáforas que las queremos absolutas, pero que enmascaran la incapacidad, cuando no la inmoralidad que tienen nuestros gobernantes. Entonces, usar palabras como imperio, el imperio británico. Pero después del imperio británico está el imperio yanqui. Y ahora se nos viene galopando el imperio chino.
es que los imperios son eternos. No, no ha durado el imperio de Alejandro, que tenía más talla y estatura intelectual y moral, por decirlo así, que los que siguieron. Después el imperio romano, se acabó el imperio romano, siglo IV, siglo V después de Cristo. El imperio macedonio, el helenístico, se acabó antes. Y los imperios persas, los imperios chinos, los imperios japoneses, los imperios coreanos, el imperialismo hindú y el imperio británico. Ya terminó el imperio británico. Resulta que nosotros hemos tenido que ser alumbrados como república y como nación en el momento que estaban floreciendo el imperio británico. Y entonces vemos que tipos tan patriotas como Mariano Moreno o el señor San Martín trabajaban en conexión con el imperio británico. ¿De qué nación estamos hablando? ¿De quién nos hemos independizado el 9 de julio de 1816? De los españoles que estaban en decadencia y hemos asumido otros papás imperiales. Entonces, cuando usamos categorías históricas como nación, como pueblo, como imperio, tenemos que situarlo al concepto y desmontarlo para ver todas las toxinas conceptuales que hay dentro de eso y ver qué metáfora es más elocuente. Cuando el gran Belgrano, para mí, son los dos más grandes. Las dos más grandes metáforas de la Argentina se llaman Manuel Belgrano y José de San Martín. Él lo alababan por ser un gran patriota. Y él dice, no, yo soy un hombre común, lo que yo quiero ser un digno hijo de la patria. Eso es una metáfora absoluta, que no se puede reducir a concepto. Pero lo tenemos a Belgrano y del otro lado lo tenemos peleándose con una grieta de 1810 a Mariano Moreno y a Cornelio Saavedra. Esa es la primera grieta de la Argentina. Después lo tendremos a Bernardino Rivadavia por un lado y a Rosa por el otro. Y como superación de la grieta, San Martín le entrega el sable corvo a Rosa, no a los Rivadavias de la época. Y la superación de la grieta de Belgrano, de Moreno y Saavedra, es Belgrano. Entonces ustedes tienen que ver cómo se da la superación de la grieta en el trabajo práctico dentro de 2 viernes, cuando ustedes estudien la ilustración bárbara, Alberdi, frente y contra la barbarie ilustrada, le hace Sarmiento. Son metáforas que inventó yo en este caso. Pero bueno, ustedes tienen que buscar, en el práctico verán tesis y antítesis, y ustedes tienen que buscar. Y hay un tercer personaje ahí que puede funcionar como superación de la grieta entre Alberdi y Sarmiento, y ese es Echeverría. Porque Echeverría es un pensador que escribe La cautiva, El matadero, fíjense esas metáforas, en contra del sistema rosista. Tenemos a San Martín dándole el sable corvo a Rosas, y lo tenemos a Echeverría escribiendo 2 obras colosales de la literatura y de la historia argentina, que son El matadero, La cautiva y El dogma socialista. Entonces, vuelvo a repetirle la consigna. Ustedes tienen que, lo que hemos visto y hemos discutido o han escuchado aquí en las clases teóricas, aplicarlo en el trabajo práctico cuando solito su alma estén en la conciliación, en la síntesis que ustedes personal e intransferiblemente harán de cada uno de los prácticos que veamos. Y podremos hacer 2, 3, 4, son simplemente muestras de lo que tienen que hacer después cuando solos afronten y enfrenten la muy posible y muy laudable posibilidad de aprobar de bueno a excelente. Nosotros querríamos que sean todos, por lo menos de muy buenos a excelentes. Y lo pueden hacer. Tienen que preguntar. Aquí van a encontrar en nosotros 3, en la profesora Jury, en el profesor Juárez y en mí, oídos y tiempo disponible para ustedes. ¿Alguna otra pregunta? Bueno,
Nos vemos el martes porque yo ya, sí, el martes porque yo ya ahí empiezo los temas monográficos y ya quedamos todas las semanas, martes teóricas y viernes el práctico, con las consignas que le hemos dado y que van a seguir recibiendo los textos para elaborar las consignas. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego.